En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya estamos aquí en el día 10, en este tema que se llama la casa del pan, y se refiere al viaje que hicieron San José y Santa María desde Nazaret hasta Belén. Dice Gabriel Amor en este día 10, en la página 50 de su libro, que por aquellos días se publicó el edicto del César Augusto ordenando que se hiciera un censo en todo el imperio. Así introduce el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas en el gran evento de la Natividad del Señor. Dios se sirve de las causas segundas que a nosotros nos parecen completamente accidentales. Para llevar a cabo sus designios. Y luego también afirma Gabriel Amor que el profeta Miqueas, en el capítulo 3, había profetizado que el Mesías nacería en Belén, y el Señor se sirvió de las circunstancias del censo convocado por César Augusto para que Jesús naciera precisamente en Belén. Belén significa casa del pan, de modo que es una referencia eucarística el nombre de Belén como casa del pan. Era una aldea situada a 7 kilómetros de Jerusalén y que hoy está unida a la gran ciudad de Jerusalén. Ya se llenaron esos 7 kilómetros de distancia que había antiguamente entre Jerusalén y Belén. Ahora es Belén una ciudad en constante crecimiento. Y hace referencia Gabriel Amor a que en la Biblia se menciona varias veces la ciudad de Belén o el caserío, la aldea, porque afirma Gabriel Amor que Noemí salió con sus 2 hijos casados de esa ciudad de Belén y que Noemí volvió a su casa natal acompañada por una de las nueras, la moabita Ruth. En el relato bíblico, el libro que recibe el nombre de Ruth, se nos relata cómo la extranjera moabita de Moab, que no era judía, asume una decisión de pertenecer a la casa de su suegra Noemí. Y así Noemí invita a Ruth a que vuelva a su casa. Pero Ruth hizo una elección llena de fe. Le dice Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y después Ruth se va a casar con Boaz. A partir de ahí, Ruth formará parte de la genealogía del Mesías, convirtiéndose en bisabuela de David. En Belén, David será ungido como rey por el profeta Samuel, cuando aún reinaba el primero de los reyes, Saúl. Y David será ungido como rey en presencia de sus hermanos, cuando era todavía un jovencito, un niño de 7 o 8 años. Eso es lo que dice Amor, que
en la Biblia encontramos como referencia más próxima acerca de Belén. Y afirma Gabriel Amor que esos acontecimientos eran muy grandes en comparación con la pequeñez del poblado de Belén, y que el acontecimiento más grande que iba a dar a conocer a Belén ante el mundo era el nacimiento del Mesías. Por ello, Gabriel Amor hace una reflexión acerca del poblado de Belén. Y dice que viviendo en Nazaret, allá donde se habían casado María y José, José sabe del edicto del emperador y por ello va a Belén, donde habían nacido él y sus padres. José desde Nazaret se hace acompañar por la Virgen María, ya que las mujeres no estaban obligadas a imprimir, a dar a conocer su nombre. Y José invita a María a hacer ese viaje de Nazaret a Belén, porque José no quería separar a la Virgen María en la proximidad de su parto, o tal vez hubiese querido San José también inscribir a la Virgen María en el censo que había convocado el emperador y registrar a la Virgen como integrante, como miembro de la familia de David, para que también el niño que iba a nacer en el pensamiento de José, pues también formara parte como miembro de esa familia de David. Eso es lo que dice Gabriel Amor acerca de la decisión de San José de llevar a la Virgen Santísima de Nazaret a Belén. Dice que como lo afirma San Lucas en el capítulo 2, al llegar a Belén no encontraron lugar en la hospedería. Dice también Gabriel Amor que esa decisión de buscar un lugar para que el hijo de José y de María naciera fue una decisión dictada por la conveniencia, ya que habrían escogido el lugar donde vivían los parientes de San José. Sin embargo, las casas, dice Gabriel Amor, constaban de una sola habitación, en donde se tendían alfombras por la noche para que todos los miembros de la familia descansaran juntos. De modo que afirma Gabriel Amor que por esa razón buscar una casa de los parientes de José en Belén donde hospedarse no era la mejor opción. En la caravana, dice Gabriel Amor, que esas caravanas llegaban a un lugar donde se hospedaban los que viajaban en la caravana, en habitaciones que había que pagar y por consiguiente no eran idóneas para los pobres. También dice Gabriel Amor que podrían haberse cobijado bajo el pórtico del templo o de la sinagoga o del centro de Belén, pero tampoco era esa una solución satisfactoria. Era preferible una gruta aislada en donde los pastores y el ganado se albergaban por la noche. Era un privilegio pobre pero tranquilo, dice Gabriel Amor, la opción que tomó San José de buscar un lugar donde hospedarse con Santa María, sabiendo San José que estaba próximo el nacimiento del hijo de María, el que llevaba en su vientre. Y allí nace Jesús, según dice Gabriel Amor, como un indigente, como un hombre que no tiene hogar, que busca una caverna, una cueva para hospedarse. Y sin embargo,
aunque era una caverna, dice Gabriel Amor que había una gran majestad a su alrededor, porque contemplando Belén desde el campo de los pastores, especialmente a la puesta del sol, dice que se observa un paisaje rodeado de colinas y que la vegetación y el cielo ofrecen un espectáculo a la vista de maravilla. Pero todo ello, dice Gabriel Amor, era secundario porque Jesús iba a ser acogido por dos corazones, por los dos corazones más puros del mundo. En la iglesia bizantina hay una plegaria en donde se recoge esta calidad del corazón de María y de José. Dice así esa plegaria bizantina de la iglesia ortodoxa: ¿qué te podemos ofrecer por haber aparecido en la tierra como hombre? Cada criatura creada por ti te ofrece su reconocimiento. Los ángeles te ofrecen su canto. Los cielos te dan una estrella. Los magos te ofrecen los dones. Los pastores su admiración. La tierra te ofrece una gruta. El desierto te da un pesebre. Pero nosotros te ofrecemos como madre a la Virgen María. Esa es la plegaria que se recita en la iglesia bizantina respecto del nacimiento de Jesús en una gruta, en un lugar inhóspito. San Francisco, dice Gabriel Amor, que quiso reproducir la escena natural de la Natividad. Y por ello a San Francisco se le ocurrió la grandiosa idea de formar los belenes, es decir, el lugar donde nacería Cristo, el nacimiento que llamamos nosotros. De modo que en las casas, en Asís, comenzó esa tradición con San Francisco, en donde se representaba las plazas, los caminos, las tiendas de esa ciudad, de ese poblado de Belén. Y entonces, dice Gabriel Amor, que nosotros también repetimos las consoladoras palabras de Isaías. Nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Cuando celebramos el nacimiento de Jesús, al representar su nacimiento en ese Belén, en ese nacimiento, en esa representación que ponemos en nuestros hogares en la época de Navidad. Y dice Gabriel Amor que allí en la Navidad, en la natividad de su Hijo Jesucristo, la Virgen resplandece con mayor elevación, porque ella es, con el nacimiento, se convierte en la Madre de Dios. En el Evangelio no se encuentra esta expresión de Madre de Dios, pero es considerada Madre de Jesús y se dice claramente que Jesús es Dios. Por tanto, cuando los primeros escritores cristianos utilizaron el término Theotokos, que significa la engendradora de Dios, en la iglesia bizantina cristiana de los primeros siglos de la iglesia, no hubo ninguna oposición a ese término, Theotokos, la que engendra a Dios. Pero poco tiempo después, en el siglo IV o V más bien, Nestorio, el obispo de Constantinopla, se opuso al título de engendradora de Dios, porque, según Nestorio, con ese título se incurría en un error cristológico. Ese error, según Nestorio, consistía en que en Jesús había dos personas, la persona divina y la persona humana. Y por ello, Nestorio argumentaba que la Virgen Santísima solo era madre de la persona humana, como madre de un hombre. La polémica se dirimió, se resolvió en el año 431 en el Concilio de Éfeso,
en donde la preocupación del obispo Nestorio, que venía de Alejandría y que se reunió con otros 30 obispos en esa ciudad de Éfeso, incluido Nestorio, el obispo de Constantinopla, dice que en ese concilio la principal preocupación fue definir la persona de Cristo. Y así se concluyó en ese concilio de Éfeso, en que Jesús hay una sola persona, la persona divina, la persona del Verbo, la cual, encarnándose en María, asoció la naturaleza humana a la naturaleza divina. Por consiguiente, la conclusión del concilio de Éfeso y la conclusión de Gabriel Amor en esta página 52 de su libro, dice que María es verdadera madre de Dios, ya que su hijo es verdaderamente Dios. Así dirime con sencillez las discusiones que se llevaron a cabo en el concilio de Éfeso en el año 431, por las cuales la Iglesia Universal, es decir, el concilio encabezado por Cirilo de Alejandría, proclamó a María como Madre de Dios, con toda verdad, porque lo que había sido engendrado en su vientre era precisamente la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y así encontramos que para comprender la verdad que se declaró en Éfeso, la Iglesia nunca ha querido hacer de María una diosa. Ella sigue siendo una humilde servidora, una criatura como nosotros, que ha tenido también ella necesidad de ser redimida por Cristo. Y el título que le damos como Madre de Cristo, dice Gabriel Amor, que con ese título de Madre de Dios no se le atribuye a la Virgen el hecho de ser el origen de la divinidad de Jesús, ya que en el vientre de María fue concebido el Verbo divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que esa Santísima Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no fue generada, no fue inventada, no fue ideada por la Virgen Santísima, sino que Jesús nacido de María es verdadero Dios, porque así lo decidió el Padre Omnipotente, de permitir que su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnara en el vientre purísimo de la Virgen y de allí tomara la naturaleza humana con la que vivió sus 33 años de vida. Y dice Gabriel Amor que con el título de Theotokos se afirma que Jesús es Dios desde el primer instante de su concepción y que María es verdaderamente madre de un hijo que es Dios. Por ello la proclamamos Madre de Dios. Para los católicos estos conceptos resultan claros, pero deben ser expresados con exactitud. ¿Por qué? Porque hay muchas objeciones que plantean nuestros hermanos protestantes a ese título que los católicos le damos a la Virgen Santísima, Madre de Dios. Tampoco los ortodoxos ni los cristianos tienen dudas sobre esos dos grandes dogmas, verdades de la Virgen Santísima, que María es Madre de Dios y que María es siempre Virgen. Esas dos verdades, pues, dice Gabriel Amor, que también la aceptan tanto los ortodoxos como los protestantes derivados de la Reforma de Lutero. Las dificultades, dice,
Gabriel Amor, de aceptación de ese título de Madre de Dios, proviene sobre todo de algunas confesiones derivadas de la reforma de Lutero y que se refieren a esas dificultades de aceptación de las iglesias protestantes, se refieren más bien al dogma de la Inmaculada Concepción y de la Asunción. De modo pues que aquí separa Gabriel Amor las dudas o la aceptación de los ortodoxos y protestantes acerca de que María es Madre de Dios y María es siempre virgen. Esas dos verdades que proclamamos en la Iglesia Católica también las proclaman los ortodoxos y los protestantes. Pero dice Gabriel Amor que hay otras confesiones cristianas que no reconocen los dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, ya que en las otras confesiones religiosas, que también son cristianas porque creen en Cristo, pero se oponen esas confesiones en la afirmación de que María fue concebida sin mancha de pecado original, y también se oponen al hecho de que María fue elevada a los cielos. Y allí en las confesiones cristianas, esa dificultad de aceptar los dos dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción generan dificultades de atribución de la categoría de la Virgen Santísima como Madre, como Virgen, como Inmaculada y como Asunta. Y dice pues que Gabriel Amor, que para los protestantes derivados de la Reforma Luterana, el mayor problema es aceptar otros títulos marianos con los que los católicos le rendimos culto a la Virgen Santísima. De modo pues que aquí entramos en ese difícil problema de cómo los católicos creemos en esos dogmas, pero los protestantes derivados de la Reforma de Lutero del 1560 no aceptan esas verdades reveladas que nosotros sí aceptamos. Así pues, este capítulo que se refiere a Belén, la casa del pan, que está comprendido en las páginas 50 a 53. En estas páginas, Gabriel Amor nos invita a que veamos de qué manera nuestra fe católica ha perdurado desde aquel año en que en Éfeso, en el 431, se aceptó por parte de los obispos católicos la definición de que María es madre del Hijo de Dios, porque en ella se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y como lo dice ese concilio, la fórmula que redactó después del concilio el obispo Cirilo de Alejandría, se dice que la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó carne animada de alma racional en el seno purísimo de Santa María Virgen, y que por eso los católicos, comenzando desde aquellos obispos que se reunieron en Éfeso en el lejano año del 431, aceptamos que María es Madre de Dios, Theotokos en griego, es decir, como traduce aquí Gabriel Amor, la engendradora de Dios. Theotokos, eso significa. Recordando que la palabra en griego está constituida por tres significados. El hecho de que sea Theotokos, es decir, engendradora de Dios, comprende la afirmación de que en su vientre fue concebido el Hijo de Dios, que en su vientre
duró 9 meses la generación del cuerpecito del Hijo de Dios, y que ella, la Virgen Santísima, dio a luz al Hijo de Dios. Esas 3 afirmaciones están contenidas en la palabra Theotokos, de la que el Concilio de Éfeso hizo su principal afirmación, y nosotros hasta hoy la seguimos proclamando como Madre de Dios, como engendradora de Dios, como Theotokos. Y así tenemos pues que este capítulo que nos ofrece el Padre Gabriel Amor se refiere a esos días en los que San José y la Virgen pasaron en Belén. Como dice aquí el Padre Gabriel Amor, Belén significa la casa del pan, y que pues providencialmente llegaron allí San José y María, ya que no estaba previsto que fueran a ese viaje, sino que tuvieron que hacerlo porque el emperador del Imperio Romano, el César Augusto, proclamó la obligación para todos los judíos que debían ir a inscribirse en el censo en su ciudad natal. Y por eso San José llevó a la Virgen Santísima, embarazada de su Hijo Jesucristo, a la ciudad de Belén, porque allí había nacido San José. Y dice Gabriel Amor que en ese poblado pequeño de Belén se llevaron esos acontecimientos grandiosos, importantes, como fueron el hecho de que providencialmente allí fuese el lugar donde nacería el Señor Jesucristo, como fue el hecho de que, no habiendo encontrado lugar en la posada o en el lugar a donde llegaban las caravanas, pues San José decidió buscar otro lugar, no hospedarse con sus familiares, que seguramente tenía San José en Belén, sino que fueron a buscar la gruta, una cueva, una caverna, un lugar en donde dormían los pastores y los animales que cuidaban esos pastores. Y que allí, en ese lugar, le vino a la Virgen Santísima el momento de dar a luz, en donde se cumple la profecía del profeta Isaías, que dice: nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, el Hijo de Dios. Así pues, el título de Madre de Dios que el Concilio de Éfeso atribuye a la Virgen María contiene esa verdad revelada por la Iglesia, revelada en la Sagrada Escritura, puesto que encontramos que se dice que María es madre de Jesús, en donde lo encontramos varias veces en el Evangelio, ese título, esa denominación, María, madre de Jesús, pero que no encontramos, dice Gabriel Amor, el título Madre de Dios, pero que sabiendo que Jesús es Dios, pues es por ello que la Iglesia cree firmemente que la Virgen Santísima es Madre de Dios, ya que Jesús nació de su vientre purísimo. Y la Iglesia rechazó la herejía de Nestorio, el obispo de Constantinopla, que se había reunido con los otros obispos católicos en esa ciudad de Éfeso. Allí en ese concilio se reunieron poco menos de 200 obispos, y que todos ellos llegaron a esa afirmación, guiados por el obispo Cirilo. Actualmente lo veneramos como santo, San Cirilo de Alejandría, quien formula el dogma de la maternidad divina en esos términos: la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó carne animada en el vientre purísimo de la Virgen Santísima, y por ello se proclama a la Virgen como Madre de Dios, como Theotokos. Es pues el título que en este capítulo del día 10, Gabriel Amor nos ofrece esta reflexión. Y pues dice que el título de Theotokos
es un título cristológico que se refiere a Cristo, porque Theotokos significa la engendradora de Dios, y que ese título es básicamente referido a Cristo porque Él es Dios y se encarnó en el seno de la Virgen y fue dado a luz por la Virgen, y eso es lo que venera la Iglesia actualmente en la verdad que ha sido proclamada de afirmar que María es Madre de Dios. Así pues, también señala Gabriel Amor las dificultades con las que los protestantes posteriores a la reforma de Lutero reciben este título. No aceptan que la Virgen haya concebido en su vientre al Hijo de Dios, como tampoco lo aceptan algunas otras confesiones, pero que nosotros los católicos siempre hemos defendido esa verdad, y que como es una verdad revelada por Dios, la manifestamos a lo largo del tiempo de la historia, y nosotros proponemos como una verdad que debe ser creída con fe católica, es decir, con fe que proclamamos todos los católicos en todo el mundo. La fe que nos une en un solo pueblo, en un solo reino, en un solo bautismo, en un solo Dios verdadero. Es la fe católica por la cual afirmamos que la Virgen Santísima es Madre de Dios, ya que lo que definió el Concilio de Éfeso consiste en eso, en afirmar que el Hijo de Dios, la segunda persona, la Santísima Trinidad, se hizo carne en el vientre purísimo de la Virgen Santísima, y eso fue lo que dio a luz la Virgen María, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte.